Mes 4, en el tiempo del Eterno. Mes 7, día 10 del 2025. Hechos 17 al 19. Así pues Pablo y Silas pasaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde allí había una sinagoga de los judíos. Y como era costumbre de Pablo, fue hacia ellos y durante 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. Este enseñaba y exponía ante todos que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y les decía él claramente que ese Cristo que él les predicaba era Jesús. Así pues algunos judíos creyeron y se unieron a Pablo y Silas, mas de los griegos piadosos una gran multitud y muchas mujeres nobles se unieron. Pablo exponía la palabra con fe, convicción y conversión real. Y esto es lo que el Espíritu Santo espera para trabajar en la mente de los oyentes. Bien puede el Espíritu Santo actuar por sí solo en la vida de las personas, pues Él también es parte de la deidad. Mas en el plan divino, la ecuación no funciona así. En el plan divino el creyente testifica con denuedo, con fe, con ahínco ante los otros mortales, y ahí entra el Espíritu Santo en acción para convicción de pecados, de justicia y de juicio. El maravilloso plan de salvación nos incluye como copartícipes, no de poder convencer y convertir a otros o de salvarlos por nosotros mismos, no, de ninguna manera. Nuestra parte es ser voceros de las nuevas de salvación. Y esto solo puede ocurrir cuando ciertamente creemos sin ninguna duda en el eterno Dios, su ley de gobierno, su plan salvífico, su intercesión por nosotros, la esperanza de su inminente venida, que nos revela a nuestra propia alma que es un Dios personal y que cada ser humano que se allega a Él buscándole con corazón contrito y humillado, le encuentra. Al conocer que vino a estar entre los mortales, obrar maravillas, pasar cruel sufrimiento por querer salvarnos, y vencer así la muerte para darnos esperanza de vida eterna, todo corazón realmente normal se enternece, y la voz exclama, ¡Aleluya! Gracias Dios por tu grande amor. Mas aunque tan maravilloso amor es para todos los que lo reciban, no todos lo desean, e inclusive lo denigran y lo ridiculizan en la persona de los siervos del eterno Dios. Y esto siempre ha ocurrido desde el inicio del mundo, desde que el pecado entró, pues el pecado es todo lo contrario al amor genuino del eterno Dios por sus hijos. El amor real todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. El amor fingido es incrédulo, es desconfiado, no soporta la sana doctrina que se revela ante él, pues ésta revela su mal proceder, pues hay un gran contraste en un amor volátil, tan así que no se debe llamar amor, sino más bien conveniencia. Te acepto si me convienes y finjo amarte, pero solo a quien realmente amo es a mí, dice el que es incircunciso de corazón. El día que no me convenga estar contigo, me voy sin ningún remordimiento, pues otra persona vendrá y tomará tu lugar. Triste situación de cómo el pecado degenera lo puro, santo y bueno. Así Pablo y Silas estaban gozosos con los que creyeron, mas como siempre suele suceder, los judíos que no creyeron se llenaron de envidia y tomaron consigo a hombres que eran perversos. Se aliaron con estos, con sus planes y propósitos, hombres de lo peor, y juntaron una turba, y fueron a alborotar la ciudad, y fueron a la casa de Jasón, pues Pablo y Silas se hospedaban ahí, y como no los encontraron, tomaron a Jasón y algunos hermanos que allí estaban, y los llevaron ante los gobernadores, diciendo a gritos,
Estos que han trastornado al mundo también han venido acá, a la casa de este hombre Jasón que los recibió, y estos hacen lo opuesto a los decretos del César, diciendo que hay otro rey que se llama Jesús. Terrible condición, temeraria de los burladores de la palabra de vida. Así es el mortal cuando el maligno entrona el corazón del que le recibe a través de la envidia, calumnias, difamación y mentiras. Así es cuando la real verdad se levanta, inmediatamente es atacada por aquellos que, acostumbrados a tener el control, se sienten que ya las personas no los escuchan a ellos, pues la real verdad expone ante todos lo que verdaderamente hay en ellos y para quien trabajan. Así, usan la técnica del alboroto y la infamia para ganar adeptos para sus planes y propósitos de acallar la real verdad, cosa que nunca les será permitido. Al tergiversar las cosas, los malvados crean excitación, ira y contiendas. Y esto ocurrió allí con Jasón y los creyentes que llevaron con él ante los magistrados. Mas Jasón y demás pagaron fianza y fueron liberados y alertaron a Pablo y a Silas de lo sucedido, y de noche los enviaron a Berea. Y éstos no más llegaron allá, no se escondieron ni se hicieron pasar por desapercibidos, sino que en el poder del Espíritu Santo fueron y entraron rápidamente a una sinagoga judía. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues al recibir la palabra solícitamente, escudriñaron diligentemente las Escrituras, diariamente así hacían para así poder confirmar que lo escuchado por Pablo era cierto. Esta es la verdadera actitud de un cristiano, es un escudriñador, es bereano, para ver por sí mismo con el poder del Espíritu Santo si lo que está frente a sí es verdad o no. Cada uno por sí mismo, pues la salvación es individual, pues no nos salva el pastor, anciano o diácono, ningún mortal nos salva, ni tampoco el presidente de la Iglesia Mundial, divisiones, asociaciones, etc. Solo Dios salva, y como solo Dios salva, el que alguien permita que otro le diga qué y qué no creer está desde ya perdido. Un líder que no deja que los hermanos indaguen por sí mismos y les controle qué éstos pueden o no pueden hacer, es un líder de las tinieblas, contratado por Satanás y pagado por Roma. Así que estos berianos, investigando por ellos mismos, muchos creyeron, y muchas mujeres griegas que eran distinguidas también creyeron. Pero el mal no es pasivo, y cuando los judíos de Tesalónica supieron lo acontecido en Berea, y que Pablo era el predicador allí de la palabra de Dios, inmediatamente fueron allá a alborotar al pueblo. Qué tremendo, que lo que fue, es y será. Y esto seguirá hasta el final. La mentira persigue la verdad, pero mientras más la corre, la verdad, en su correr, esparce su esencia de redención y salvación. Y como la verdad no puede ser confrontada sino solo con mentira, no vale la pena los enfrentamientos. Así que los hermanos bereanos enviaron a Pablo inmediatamente al mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que dirigieron a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y Pablo les encargó que dijeran a Silas y Timoteo que no más pudiesen volvieran a él. Así Pablo los esperó en Atenas, pero estando allí veía la idolatría por doquier, y su espíritu se encendía a causa de esto, y iba a la sinagoga a disputar, a alegar allí con los judíos y religiosos, y también en la plaza con los que por allí pasaban. Así en el celo cristiano no pudo permanecer inmóvil y callado ante el camino errado que veía que éstos llevaban, porque así es el real cristiano, no puede quedar callado ante el camino errado que ve que llevan los demás, y lucha por para que éste conozca y entienda el camino correcto. Así,
Ciertos filósofos, según estos sabios, alegaban también con él y se decían entre sí: ¿qué querrá decir este palabrero? Pues Pablo no cesaba de hablar para ver si así podía alguien entender que la amalgama con el mundo no es aceptada por Dios. Y otros decían: parece que es predicador de dioses extraños, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Terrible condición del que se cree sabio en su propia opinión, pues estando con su vaso lleno, no puede recibir la verdad, y ésta pasa frente a él, la ve, la oye, mas la desprecia a cambio de su renombre. Así lo llevan al Areópago, al tribunal superior de la antigua Atenas, para interrogarle, y le preguntaron: ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina de la cual hablas? Pues oímos ciertas cosas extrañas y queremos saber el significado de esto. Pues los atenienses y demás no se interesaban en nada más sino en lo que oían decir de Pablo, que era nuevo para ellos. Ciertamente es claro, evidente, que la sinagoga donde Pablo fue a alegar con ellos no tenía la real verdad. Era ecuménica, por eso la doctrina de Pablo les era extraña. El Mesías vino, estuvo en la tierra, hizo milagros, murió, resucitó y se fue, y ellos ni se enteraron, teniendo el Antiguo Testamento, donde todos los profetas apuntaban al Mesías. Toda sinagoga judía leía los rollos los sábados. ¿Qué pasó? ¿Por qué esto? Ciertamente vemos a través de toda la Biblia que cuando llegaba el cumplimiento profético de algo, era pasado por alto, por el clero y los que le siguen a ciegas. Así el pueblo es preparado para ir al matadero, y quienes los preparan son los mismos líderes que éstos mantienen, pues bien mal le paga el maligno al que bien le sirve. Así pues Pablo, sin temor y con mucho vigor, disertó ante éstos, y les habló de un altar que éstos tenían a un Dios no conocido, y él les apuntó que ese era el Dios que él les predicaba: Señor de toda la tierra, el cielo y el mar, y que ningún templo puede sostener su grandeza, que tiene todo y de nada necesita, que es el creador de todos, y de un mismo linaje y sangre nos hizo a todos, y rige los tiempos y sus límites, y que no está lejos, distante, sino cerca, para el que le busque, le encuentre. Porque por él vivimos y nos movemos, y somos, le decía Pablo, pues somos, como dicen algunos poetas, también nosotros somos linaje suyo. Por eso, si somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad es como oro o plata, piedra o escultura labrada de arte imaginaria de hombres. Por eso Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, pues día tiene establecido para juzgar al mundo con su justicia, por medio de Cristo Jesús, aquel a quien el Padre designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Todos atónitos le escuchaban, mas cuando Pablo refirió que Cristo Jesús, había resucitado de los muertos, unos se burlaron, y otros, más diplomáticos en su hablar, le dijeron: te oiremos hablar en otro momento. Aquí dos acciones, dos tipos de personas, los cubiertos y los encubiertos malignos. Así Pablo, luego de expresarle la verdad, como su trabajo no era el convencerlos, sino que ese es el trabajo del Espíritu Santo, en todo aquel que abre su corazón, éste se fue de en medio de ellos. Pero algunos creyeron y se unieron, entre los cuales estaba Dionisio, uno de los del clero, y una mujer llamada Damaris, y otros más. Así luego Pablo les confirmó en la fe, y partió de Atenas a Corinto, y se encontró allí un judío llamado Aquila, natural de Ponto,
que recién había venido de Italia con Priscila, su esposa, porque Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Y Pablo fue con ellos, pues éstos hacían tiendas como Pablo también antes hacía, y allí Pablo trabajaba con ellos. Y todos los sábados en la sinagoga, Pablo les hablaba tratando de persuadir a judíos y a griegos. Y Silas y Timoteo se le unieron, y Pablo, impulsado por el poder del Espíritu Santo, testificaba ante todos los judíos que Jesús era el Cristo, el Mesías esperado. Pero estos se opusieron rotundamente y blasfemaban. Así Pablo sacudió sus ropas y le dijo: «Vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio estoy. Desde ahora me iré a los gentiles». Ciertamente, el pueblo que dice conocer es el de la más dura cerviz, y ejemplo tenemos ya de lo que hay que hacer cuando el mensaje claramente expuesto con evidencias es rechazado. Cerca de la sinagoga, justo al lado, un hombre llamado Justo vivía allí, y éste era temeroso de Dios. También Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor, él y toda su casa, y otros de Corinto, al escuchar, se unían creyendo y eran bautizados. Ciertamente, ninguna oposición o incredulidad en masa puede detener lo que el cielo impulsa. El Eterno veía esto desde el cielo, y vino en visión a Pablo, y le instó a continuar hablando. Le dijo que no temiera, que él no iba a permitir que nadie le hiciera daño, y le dejó saber que a pesar de lo que él viera o pensara, él tenía mucho pueblo en esa ciudad. Qué maravilloso es saber que tenemos un Dios presente, pendiente de nuestras salidas y entradas, pendiente de su obra en pro de salvar las almas. Así Pablo se detuvo allí 1 año y medio, exponiendo y enseñando la palabra de verdad. Pablo, aunque su salud no era 100% buena, su vista era un aguijón, de día trabajaba arduamente en la causa de Cristo Jesús, y luego trabajaba en la noche para tener recursos para él y para otros. ¡Qué ejemplo! ¡Qué abnegación! Él se especializaba en las tareas de hacer tiendas, pero en las tareas más especializadas en este oficio. Pero también trabajaba en las más comunes, si era que de esto era que había trabajo. No le pagaban como en otros oficios, mas él vivía con una estricta economía, con la cual sus necesidades básicas podían estar cubiertas. Pablo era un hábil obrador, y esto es un tremendo ejemplo para todos, para aquellos que salen a hacer la obra, cómo deben hacerla, y también para aquellos que quedan en la casa orando por aquellos que salen. Esto es como si una joven se casa y no sabe cocinar ni atender una casa. Es una fatalidad tan grande como si un joven se casase y no supiese construir su casa y labrar la tierra. Esto nunca debieran permitírselo los verdaderos hijos de Dios, pues el que tal no hace pone en riesgo su familia, vive de otros o de deudas, y es oprobio a la causa de Dios. Todo lo realmente necesario debe ser aprendido sin temor, en nombre de Jesús, para gloria y honra de su nombre. Pablo entendía bien esto. No era mero predicador y esperaba que todo le cayera en sus manos y boca, como muchos suelen hacer. El oficio con las manos es honroso y predica más el Evangelio que un sermón elocuente vacío de obras. Así se conducía Pablo, como un fiel hijo de Dios, en toda área de su vida. Así que Pablo no veía allí muchas esperanzas, pero donde menos vemos como humanos esperanza, Dios, que todo lo ve grandes oportunidades salvíficas. Pero los judíos incircuncisos, los que leían las Escrituras cada sábado sin el discernimiento divino, sino solo por mera costumbre, mero formalismo, se coligaron con Galión, procónsul de Acaya, y en común acuerdo en contra de Pablo llevaron a éste al tribunal. Así siempre ha sido, es
y será. Los verdaderos hijos de Dios exponen la real verdad, y los que aceptan, estos no enjuician a los hijos de Dios. Pero los que no lo aceptan, o los apóstatas, sí llevan a juicio a los verdaderos fieles, les formulan casos, se acuestan de noche en sus camas a maquinar el cómo denigrar, distorsionar los hechos reales para sus fines y propósitos, pues sólo ellos desean prevalecer y no echan a ver que luchan contra Dios en la persona de sus siervos. Así que estos incircuncisos judíos llevaron a Pablo ante Galión, al tribunal, y allí comenzaron a hablar sus acusaciones, diciendo: «Este hombre persuade a la gente a adorar a Dios, contrario a la ley». Y cuando Pablo iba a hablar en su defensa, Galión dijo: «Si se trata de algún agravio o crimen enorme, conforme al derecho, yo les toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de esas cosas». Y les echó del tribunal. Y viéndose estos que no eran secundados por la ley, por el Estado, se airaron. Estos judíos se negaban a recibir la verdad, mas no podían negar el poder que guiaba y acompañaba a los seguidores de Cristo Jesús. Pues aunque habían pasado muchos años de la crucifixión del Mesías, la iglesia estaba viva y ferviente. Así pues, la envidia de los judíos, la ira de éstos, era incontrolable, y no se limitaban a lo que tuvieran que hacer por querer eliminar este movimiento. Todo el tiempo estaban en quejas ante Roma, diciendo que los judíos convertidos al cristianismo eran amenazas, que eran turbulentos y eran peligrosos para el bien de todos, y incitaban siempre a otros para formar revueltas. Por eso, Aquila y Priscila, que eran fervorosos al Roma expulsar los cristianos por causa de los incircuncisos judíos, fueron a Corinto y allí establecieron su taller de fabricar tiendas, del cual Pablo le fue muy provechoso mientras estuvo su larga estancia ahí en Corinto. Estos judíos, los que dicen ser pero no lo son, no conocían tampoco la vergüenza, se valían de cualquier cosa para perseguir al que hablaba derecho la verdad. No queriendo perder su posición y lucro de sus adeptos, hacían la vida imposible a los cristianos, a los seguidores de Cristo Jesús. Así que Pablo, ya cumplido su tiempo en Corinto, se despidió y se fue a Siria, y con él se fueron también Priscila y Aquila, y llegó a Éfeso, y les dejó allí mientras él entraba a la sinagoga a disputar con los judíos. Y éstos, rogándole que se quedaran más tiempo, él no consintió, y se despidió de ellos, pues estaba una de las fiestas por delante, y él iría a Jerusalén a celebrarla. Pero les dijo que luego de esto volvería a ellos, si Dios se lo permitía, y zarpó a Éfeso, y arribó en Cesarea, y subió, y fue a saludar a la iglesia de allí, y luego ascendió a Antioquía, y así siguió su camino confirmándolos de la fe. Vemos aquí como claramente Pablo, llamado por Dios, escogido por Dios, educado por Dios, poderoso en la palabra de verdad entre judíos y gentiles, hacía su recorrido misionero al cual fue llamado, pero estaba pendiente a las fiestas del Eterno para celebrarlas. ¿Cómo es esto posible? ¿No clavó Dios en la cruz las fiestas? Entonces, ¿por qué Pablo y los demás discípulos, luego que Cristo Jesús ascendió a los cielos, las celebraban? Ciertamente, porque éstas no estaban ni están abolidas. Lo que se abolió fue el sistema de sacrificios, mas las evidencias son para el que las quiere ver, pues sólo los entendidos pueden entender. Así también cierto judío llamado Apolos en Éfeso, enseñaba allí diligentemente, pues había sido instruido en el camino del Señor, pero su enseñanza, aunque era verdadera, no estaba completa, pues conocía solo hasta el bautismo de Juan el Bautista, y entró en la sinagoga a hablar
y Aquila y Priscila lo escucharon, y lo llamaron para que se apartara un momento con ellos, para así, con más precisión y exactitud, mostrarle el camino a Dios, mostrarle aquella parte que a él le faltaba. Qué humildad la de este hombre, que escuchó y abrió su mente y corazón para poder, por el Espíritu Santo, entender lo que aún le faltaba. Y luego quiso ir a Acaya, y le dieron carta para ser recibido por los discípulos, y él llegó allí y ayudó a muchos de los creyentes, porque con el poder del Espíritu Santo convencía públicamente a los judíos, con las Escrituras, recorriendo en ella el trazo desde el inicio hasta Jesús, afirmándoles que Él era el Cristo que había de venir. Qué maravilloso cuando las Escrituras no son sólo un bendito libro en el cual podemos leer la pura verdad, sino que el Espíritu que reposa en ésta nos invade, y con denuedo podemos exponer punto por punto el camino de esperanza y salvación ante otros. Este es el camino del real cristiano. Estas son las palabras de aquellos que son imbuidos por el poder del Espíritu Santo. Muchos estudian para hacer sermones, llenos de misticismo, buscando alguna novedad para hacerse atrayente. Mas la verdadera elocuencia no es la palabrería que se necesita constantemente, un diccionario para entenderla, sino que el real sermón es lleno de ciencia y presciencia, como el Sermón del Monte, y este tipo de sermón o de exhortación sólo lo pueden exponer aquellos que el Espíritu Santo reposa en ellos, pues si no, son meros sermones huecos, más de lo mismo en cuestión de palabrerías humanas, que existen sólo para llenar un espacio ante los oyentes, pero que no entran por los oídos y se clavan en el corazón y mente, sino que según llegan al oído salen de éste, y el oyente ni recuerda lo que se dijo. Mas la exhortación real, con poder convincente, que te convence de pecado, de verdad, justicia y juicio, le duele al oyente, porque hace una incisión en él, pues la palabra es viva y es más cortante que una espada de doble filo. Un sermón donde todos salen contentos es un tiempo perdido, mas uno que constriñe el espíritu es vida, es un tiempo bien aprovechado. Apolos, siendo erudito, orador, con una elevada cultura griega, predicaba defectuoso ante Aquila y Priscila, pues no tenía completo el conocimiento de la misión, muerte, resurrección y ascensión de Cristo Jesús, y la obra del Espíritu Santo, el otro maravilloso Consolador, que el Padre, a petición del primer Consolador, Cristo Jesús, envió en la ausencia de Cristo Jesús para que permaneciera con los suyos. Y estos humildes fabricantes de tiendas le instruyeron, y él aceptó la instrucción. Ciertamente Apolos era un hombre piadoso, pues el que se cree erudito no puede aprender de nadie, pues es sabio en su propia opinión. Y como dijo Job a sus amigos, ustedes son el pueblo, y con ustedes muere la sabiduría. Mas el verdadero Hijo del Eterno reconoce que todo lo que tiene proviene de lo alto, y él es sólo un recipiente vacío, llenado desde arriba, y a través del desborde de ese vaso es que imparte de lo recibido a otros. Mas los eruditos incircuncisos, llenos de elocuencia humana, son ciegos guiando ciegos, todos rumbo al peor de los precipicios. Así pues Pablo llegó a Éfeso, donde ya Apolos había pasado, y encontró allí Pablo a discípulos creyentes, y les preguntó Pablo a estos, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron, ni siquiera hemos oído hablar que hay Espíritu Santo. Entonces preguntó Pablo, ¿en nombre de quién fuisteis bautizados? Y ellos respondieron, en el nombre de Juan el Bautista. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Cristo Jesús. Así, cuando éstos oyeron esto, fueron bautizados nuevamente en el nombre del Señor Jesús.
Así Pablo entonces les impuso sus manos, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, y hablaban en diferentes idiomas, y profetizaban aquellos 12 varones. Tremenda lección, digna de todos ponerle suma atención. Estos creyentes ya estaban bautizados, pero su creencia estaba incompleta, y fueron rebautizados para así ya estar confirmados y afirmados en la fe, para entonces así poder recibir el don celestial, el Espíritu Santo. El ser humano hoy puede ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Mas quién le impone las manos? ¿Es este o no es este un elegido por Dios? Tened cuidado, pues la imposición de manos es muy especial, es cosa santa, y no cualquiera lo puede hacer, pues hay doctrinas entre los que dicen ser seguidores de Cristo Jesús, los que dicen ser judíos y no lo son, que cuando éstos imponen las manos, la legión que está en éstos pasa a los otros y lo hacen más diablo que ellos. Apolos no era un mal cristiano, predicaba lo que sabía, y eso no era maldad, pero tenía un evangelio por desconocimiento incompleto. Y con todo y esto, los que fueron bautizados por él tuvieron que ser bautizados nuevamente en el real conocimiento, para así poder tener derecho a recibir el Espíritu Santo. Así pues, el rebautismo no es sólo para cuando nos hemos apartado de la fe y volvemos a ella. Es también para todos aquellos que la verdad a medias estuvo en ellos y ahora conocieron la real verdad, la verdad completa. Así pues, Pablo entró a la sinagoga y por 3 meses disputó con ellos, tratando de persuadirlos acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron para no creer, y no solo esto, sino que maldijeron a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, Pablo inmediatamente se apartó de ellos. Estos se convirtieron con este acto en anatemas. El que maldice, denigra, tira por tierra la verdad, cuando ésta es expuesta ante él. El que dice, préndale en fuego a la verdad, tírenla al zafacón. Eso es peligroso, no lo lean ni lo oigan. El tal Belcebú está obrando a través de él, porque éste voluntariamente rechazó la luz que brilló frente a él, y quedar al lado de éstos, por la excusa que sea, es consentir y volverse anatema con ellos. Así Pablo se apartó él, pero no solo él, sino que apartó de estos incircuncisos, de estos que se convirtieron en anatema, a todos los que creyeron. Vemos aquí una división rápida, un apartamiento de no solo Pablo, sino que éste tomó a los que creyeron y se apartó con ellos, y así siguió disputando con éstos en una escuela de una persona que se llamaba Tirano. Y por 2 años así fue hecho, de manera que todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos, oyeron de la palabra del Señor. Y el Eterno hacía milagros incomparables por mano de Pablo. A tal punto era usado Pablo por el poder divino, que de él llevaban sus pañuelos y delantales a los enfermos, y las enfermedades se iban, y los espíritus malignos salían de ellos. ¡Oh maravillas de maravillas! Este es el real poder que el Eterno desea posar sobre sus hijos. Poder de exhortación, poder de convencimiento, poder de liberación, poder de sanación. Cuando nos entregamos totalmente a Cristo Jesús, Él nos hace completos en Él, por su gracia y su misericordia, y no para jactancia propia, pues el que reconoce que con Él es todo y sin Él nada, es el que recibe el poder de lo alto. Pero como en toda situación, vemos los usados por Belcebú actuando en usurpación de la real verdad. Y esto no se hizo esperar. Así que algunos judíos, vagabundos, exorcistas, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían:
Os conjuramos por Jesús, el que Pablo predica. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes. Terrible, terrible, terrible condición. Aquellos que conocían la ley de Moisés, que iban a la sinagoga cada sábado, que seguían en rituales mosaicos, los que, como eran de renombre, no aceptaban a Cristo Jesús como Mesías, sino que eran burladores de la palabra de verdad, se sentían opacados por Pablo, y para sentirse iguales o superiores, comenzaron a querer falsificar los milagros, muy parecido a lo que los adivinos quisieron hacer en Egipto ante Moisés y Aarón cuando estaban frente al faraón. Pues lo que fue, es y será. Si no teniendo el Evangelio completo, los de Efeso se tuvieron que volver a bautizar en nombre de Jesús para poder recibir el Espíritu Santo, imaginémonos a estos incircuncisos queriendo lucirse allí con el poder que ellos rechazaban, como si los demonios que estaban en ellos pudieran sacar a otros demonios. ¿Un ejército se hará guerra en sí mismo para vencer? Jamás. Pues lo dividido no triunfa, sino que cae. Así pues, aquel espíritu maligno le contestó: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y así, el hombre con el espíritu maligno saltó sobre ellos, y los dominó, prevaleció contra ellos, y éstos salieron huyendo de aquella casa desnudos y heridos. Y esto lo notaron todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor cayó sobre ellos. Magnificaban el nombre del Señor. Y muchos de los que creyeron venían confesando sus pecados y arrepintiéndose de lo que habían hecho en el pasado, allí estaban. Y se hizo una hoguera de libros de magia, que habían muchos que la practicaban, y la quemaron ante todos. Y cuando sacaron cuenta del valor de aquellos libros, dio 50,000 piezas de plata, equivalente a unos $10,000. ¡Qué desperdicio! El hombre da hasta lo que no tiene, se endeuda la vida toda detrás de lo que no aprovecha, detrás del fuego que le consumirá a él y a otros, detrás de las tretas malignas que solo son entretenciones de supuesta sabiduría para que se desperdicie el tiempo en lo que realmente aprovecha. La verdad frente a estos era echada a un lado, por causa de los que decían ser judíos y no lo eran. Pero cuando vieron la evidencia contundente frente a ellos, no pudieron negar que el poder de lo alto es incomparable y no se aprende en libros. No es proveniente de mortales como Satanás hace creer a los de renombre. El poder verdadero, el poder real, el poder que libera, sana y salva proviene de lo alto, del Padre Celestial, de Cristo Jesús, del Espíritu Santo. Y éste no se compra. Éste lo recibe solo el que el cielo cataloga que puede recibirlo, pues es un don, no una mercancía como muchos lo suelen mercadear. Y según las reglas divinas y no humanas, éste llega a quienes viven en la real verdad, deponiendo sus deseos, ideas y planes ante el eterno Dios, aquellos que viven crucificados en Cristo Jesús y caminan tras sus pisadas. Por eso, los títulos de mercadeo que pone la SDA nominal, como Pentecostés y más, Escuela de Profetas, el Aposento Alto, y toda alusión a tener el Espíritu Santo es nulo, pues éste se posa en quien o quienes hacen la voluntad de aquel que le envió, y no de mortales. Y esto fue lo que entendieron estas personas que quemaron esos libros de magia. Se deshicieron de estos anatemas infernales. La palabra del Eterno crecía poderosamente y prevalecía entre ellos, y así Pablo hacía planes de su próximo recorrido, sabiendo que estos ya estaban confirmados en el Señor. Y así Pablo envió 2 delante de él a Macedonia, y quedó allí un tiempo más en Asia. Mas surgió otro alboroto a causa del camino verdadero, cuando Pablo estaba ahí en Éfeso.
Sabemos que el camino verdadero es Cristo Jesús, que Pablo con ahínco predicaba. Pues el conocer a Cristo y su maravillosa enseñanza es, entre muchas cosas, dejar de ser idólatra, dejar de adorar dioses de piedra, yeso, barro, madera y metales. Así que un tal Platero, de nombre Demetrio, hacía de plata imágenes de la diosa Diana, y era muy lucrado por esto. Mas ahora muchos, estando convertidos a Cristo Jesús, éste se vio afectado, y se reunió con otros que trabajaban en lo mismo, y les incitó contra las enseñanzas que daba Pablo, pues no solo ahí en Efesios, sino por toda Asia, muchos se habían convertido, y no le compraban a estos sus dioses paganos, pues sabían que la adoración a ídolos es abominación contra Dios. Y así todos se unieron, pues se enfurecieron porque su negocio próspero ahora se caía, y comenzaron éstos a incitar al pueblo gritando: «Grande es Diana de los Efesios». Y toda la ciudad se llenó de confusión, pues eso es lo que saben hacer los que trabajan para Babilonia, traer confusión. Y arrebataron a la fuerza a Gayo y a Aristarco, compañeros de Pablo, que eran macedonios, y se abalanzaron al teatro con ellos. Ciertamente el lucro, a través de la falsedad, es la orden del día. Y el que ve que sus ganancias tambalean, arremete, igual que arremeten los que sienten que su influencia sobre otros se mengua. Poder y riqueza, males de perdición. Mas los verdaderos hijos de Dios, nada de esto les interesa, pues su fin es llevar la palabra de verdad, aunque sea con pan y agua, y trabajando arduo, para no ser gravoso a nadie. Por eso la luz y las tinieblas nunca podrán andar juntas. Así que estos iracundos gritaban incitando al pueblo, y unos gritaban una cosa y otros otra, y los que se le unieron ni sabían por qué se habían reunido, pero allí estaban. Ciertamente seguir hombres es de poner la conciencia ante mortales, la conciencia encerrada en un closet o puesta en un freezer, una heladera. La conciencia solo se somete a Dios, pues Él es el único que la eleva para vida. Mas los que hablan o corren porque los demás lo hacen, sin pararse a pensar en causa y efecto, estos son ganado, listo para el matadero. Y así allí había muchos. Pablo quería salir a defender a estos sus compañeros, mas los discípulos no lo dejaron, y algunos de los principales de Asia, amigos de él, le enviaron mensaje de que no se presentase en el teatro. Así pues éste desistió, y todos oraban ante esta situación ante el eterno Dios para que protegiera a sus hermanos en la fe. Así Alejandro, uno de los que estaba allí, hizo señal de silencio con su mano para hablar en defensa ante el pueblo. Pero el pueblo, al ver que éste era judío, lo acallaron, gritando. Estaban endemoniados, y gritaron casi por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios». Qué lucha aquella del maligno por tomar la vida de aquellos que llevaban la real verdad. Pero mientras éstos allí estaban, oraciones fervorosas procedentes de sus mentes eran elevadas al trono de la gracia, y las oraciones intercesoras también no paraban de elevarse. Así Dios obró, y un escribano apaciguó la multitud y les dijo: ¿Quién no sabe que la ciudad de Efesios es adoradora de la gran diosa Diana y de la imagen caída de Júpiter? Así que ya que esto no se puede contradecir, conviene que se calmen y que no hagan nada a la carrera, pues estos que trajeron no han maldecido ni blasfemado a vuestra diosa. Y si Demetrio y sus colegas de oficio tienen algo contra estos, que hagan audiencias legales, pues hay procónsules donde unos a otros se pueden acusar. Y en legítima asamblea, toda otra cosa se puede decidir, pues ustedes están pasando por encima del orden establecido. Estáis ustedes ahora en peligro de ser acusados de sedición por lo que hacéis hoy, pues no hay pruebas de nada contra estos para hacer juicio. Ahora todo cambió. Ahora de ellos ser acusadores podían pasar a ser acusados,
por pasar por encima de la ley establecida en Éfeso. Así pues, no les costó otra cosa que calmarse y irse cada quien a su lugar. Así es como el Eterno cambia de ahora para ahora las cosas en favor de sus hijos. No importa las artimañas que el enemigo intente hacer para detener la real verdad, no podrá nunca lograrlo. El enemigo usa sus instrumentos, los más fieles y leales a él, también los que son de adentro. Esto los usa primero, aquellos que dicen ser judíos y no lo son, los que se dicen ser guardadores de verdades, pero con sus hechos tiran por tierra el santo evangelio de Cristo Jesús. Y debemos entender que lo que fue, es y será. Pero hay un Dios santo, fuerte y celoso, que todo se rige por Él y para Él, dueño de todo lo conocido por el mortal y lo que no conoce. Y contra ese maravilloso y eterno poder del Creador, ninguna criatura prevalecerá contra Él y los hijos de su reino sempiterno. Pues vivir en Cristo es vida y morir por Él es vida. Sea glorificado el nombre del eterno Dios por siempre. Amén.